La siguiente presentación es retiros de oración contemplativa de acuerdo al método del padre jesuita Franz Jalix. Contemplative retreats according to the Father Franz Jalix method. Será impartida en inglés por Karen Settlager. Ella es laica, casada, nacida en Alemania, tiene maestría en pedagogía social y maestría en Caritas Science. Desde 1985 ha estado en este camino contemplativo, vivió y trabajó casi 5 años en el Centro de Retiros de Oración Contemplativa en Alemania con Franz Jalix. Desde 1993 ofrece retiros de oración contemplativa en Alemania y otros países. Autora de libros sobre la oración contemplativa. Cedo la palabra a Karen. Gracias. Thank you very much for the possibility to share. Muchísimas gracias por brindarme la oportunidad de compartir con todos vosotros la oración o el retiro contemplativo, que ha sido muy importante en mi vida y que, bueno, pues yo traslado en los retiros contemplativos. El texto principal para la plegaria contemplativa, o los textos principales, y además el marco de trabajo para estos retiros, vienen del padre Franz Jalix. Les voy a presentar los retiros contemplativos según el método del padre Franz Jalix. En primer lugar, me gustaría explicar un poco una historia sobre él. Él era un candidato oficial húngaro de 17 años y durante un bombardeo en Nuremberg tuvo una profunda experiencia de Dios. Supo que Dios estaba presente y su experiencia tuvo un efecto muy importante en su vida y 3 años después entró en la Orden Jesuita de Hungría. A los 49 años ya practicaba la oración de Jesús. Esta oración se convirtió en una gracia salvadora para él, y especialmente cuando fue secuestrado por grupos paramilitares en Argentina en el año 1976. Él y su compañero estuvieron cautivos durante 5 meses y fueron sometidos a continuas torturas psicológicas. Ambos sobrevivieron en un estado mental sano y esto se debió simplemente a la a la repetición de la oración de Jesús. Y cito al padre Franz, dice: día tras día, desde la mañana hasta la noche, permanecimos con esta simple oración. Encontró la esperanza. No se centró en su sufrimiento, sino que, en cambio, dirigió su atención a repetir el nombre de Jesús. Tras su liberación, el padre Franz vivió durante 1 año en Estados Unidos y después se trasladó a Alemania, donde creó la casa de retiros Gries en Bavaria, donde introdujo de manera incansable a miles de personas en la oración contemplativa. El padre Franz compartió su experiencia en el año 83 y durante casi 5 años yo viví y trabajé con el padre Franz en su casa de retiros. Allí me formó en la transmisión de la oración contemplativa y desde entonces y durante casi 30 años pues he estado dando retiros contemplativos en Alemania. Y voy a explicar todo esto en mi presentación, pero para empezar quisiera
expresar dos términos que son básicos en la oración contemplativa. Quiero empezar hablando del término percepción. Él consideraba que era una escuela de percepción la oración contemplativa y durante los retiros decía, Dios está presente, pero no lo percibimos y pasamos rápidamente de largo. En consecuencia, es importante que aprendamos el arte de percibir, el arte de la percepción. De hecho, percibir es algo muy natural. Percibimos constantemente a través de nuestros sentidos. No obstante, con nuestro ritmo de vida tan acelerado y con el estrés por el rendimiento, bueno, esto acaba teniendo un efecto directo en nuestra percepción, que también se vuelve rápida y tendemos a percibir las cosas o nosotros de una forma rápida, breve y superficial. Cuando San Ignacio dijo, no es la multitud de conocimientos lo que llena y satisface el alma, sino el sentir y el gustar de las cosas desde dentro, entonces podemos notar que hoy en día el sentir y el gustar las cosas desde dentro es muy difícil para muchas personas porque actuamos demasiado rápido y tienen demasiadas cosas que hacer. En la escuela de percepción, uno practica el retorno de la atención desenfocada, haciendo que la atención vuelva siempre al momento presente, una y otra vez. Y esto nos lleva a otro término importante en la oración contemplativa, que es el presente. ¿Por qué es tan importante dirigir nuestra atención al momento presente? Pues bien, la respuesta se basa en la autorrevelación de Dios, que dice, soy quien soy. Él se presenta como el ser del presente y por tanto hay que experimentarlo en el momento presente. Al estar presente, me muestro receptivo y abierto a la vida de Dios, a su presencia. Lo que percibe una persona en el momento presente, pues, bueno, despierta la conciencia. Si yo no percibo que estoy ante ustedes y que llevo esta camiseta, pues no tendré conciencia de ello, ¿no? Es importante tener una percepción y un conocimiento del presente. Ambas cosas son prácticamente sinónimas. Por tanto, la oración contemplativa es una escuela de presente, una escuela de conciencia. Sin embargo, es una escuela en la que no tengo que conseguir nada. No se trata de hacer, de conseguir, de crear. No, se trata de ser. Se trata de estar presente, de estar atento, de ser consciente de lo que ya está ahí en ese momento. Y cuando digo que se trata de ser, eso significa que yo renuncio a mis acciones y a mis pensamientos. En cuanto uno se da cuenta de que está en pensamientos pasados o futuros, vuelve a dirigir su atención a una percepción concreta. Y con cada retorno, uno se abre a la realidad que está más allá de los pensamientos o de las acciones. Esta es, pues, la puerta a la presencia discreta de Dios. Durante el retiro se pide a los ejercitantes que permanezcan en silencio y que se abstengan de realizar otras actividades o distracciones como utilizar el teléfono móvil, leer libros o hacer llamadas telefónicas. El hecho de renunciar a cosas familiares les prepara para dirigir su atención hacia adentro, hacia sí mismos.
No obstante, aunque dejen de lado las tareas habituales y las cosas estén en calma en el exterior, la quietud interior no se produce de una forma automática. Uno no puede saltar a esa quietud interior, pero sí que podemos involucrarnos en la percepción con todo lo que existe. El camino contemplativo sería inadecuado para el uso diario si un estado interior particular fuera un prerequisito. De hecho, el camino contemplativo comienza con la voluntad de percibir lo que es. El retiro empieza con un tiempo con el ejercitante en el que tiene una percepción consciente de la naturaleza. En la naturaleza podemos observar con mucha más facilidad sus elementos y podemos conectar mejor con nuestra alma. Por tanto, el ejercitante experimenta la importante diferencia entre pensar y percibir, entre querer conseguir algo, cambiar algo y dejarse interpelar, tocar, digamos, por lo que es. El siguiente paso es un ejercicio guiado de conciencia corporal. La persona tiene que percibir cada una de las partes del cuerpo, recorrerlo y tomar conciencia de cómo se siente. Ser consciente del cuerpo y del estado actual del ser lleva a la persona al momento presente. Y con este autoconocimiento consciente, la persona entra en una relación para consigo misma. Y esto es absolutamente esencial. La oración contemplativa no es una técnica que se practica hasta dominarla. Es más bien un acontecimiento relacional, un acontecimiento al que uno se abre una y otra vez. Es decir, toda meditación comienza con la voluntad de entrar en relación con uno mismo. Mi estado actual, es decir, mi realidad actual, siempre es el punto de partida desde el que alguien se abre a la presencia de Dios. Y es muy importante la idea de no perder este punto de partida. El siguiente paso es abrirme a mi relación para con Dios, diciéndole simplemente que estás en ese momento presente. Y a partir de aquí, doy el paso firme a la orientación contemplativa. Expreso mi intención no de quedarme preocupada para conmigo misma, sino en lugar de pensar en mí, girar la atención y fijarme en Dios. Buscar a Dios. Desde este momento de mi vida, por ejemplo, yo me entrego a ti y tú me guías. Actúa en mí, tú me guías. Y esta intención que la persona expresa al inicio de la meditación no es un sentimiento bello, sino que es una decisión propia de mi relación directa con Dios. Y esta intención da a mi meditación un sentido profundo. Desde el principio le da una orientación clara y un significado, un contenido precioso, porque le doy a Dios todo lo que tengo. Le doy mi tiempo, mi atención, le doy mi sinceridad. Al dejar de estar preocupada por mí misma, dirijo mi atención una y otra vez a su presencia y a su nombre. Me rindo,
me entrego. Y El principio fundamental en la terapia contemplativa, en la plegaria contemplativa, es ver a Dios y no sus dones. En el principio y fundamentos, San Ignacio expresa la preocupación básica de los ejercicios espirituales. Dice, el hombre ha sido creado para alabar, adorar y servir a Dios, nuestro Señor. Y esto se puede hacer a través de palabras y de hechos. En la orientación contemplativa, alabar, adorar y servir a Dios se realiza con todo el ser, con el ser holístico, íntegro. De esta forma, Dios puede trabajar y San Ignacio expresa esta actitud de devoción, actitud devocional cuando reza. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi mente, mi comprensión, toda mi voluntad, todo es tuyo. Dispone de él según tu voluntad. Dame tu amor y tu gracia, porque esto me basta. Con esta actitud de entrega y rendición surge una receptividad a la presencia discreta de Dios y se llama actitud devocional. Sin embargo, cuando Dios se ha convertido en irrelevante y la devoción a Dios carece de sentido, que también puede pasar en la meditación, entonces se produce inmediatamente un vacío en la meditación y este vacío o esta brecha no permanece vacía, sino que se llena de fantasías de autorredención o de autorrealización. Y entonces la meditación se convierte en un medio para servir a este objetivo. Y con su clara orientación centrada en Dios, el padre Franz se apartó de esta trampa. En muchas prácticas de meditación, la atención se dirige a la respiración, que también enlaza con el momento presente. Sin embargo, cuando alguien está impaciente, inquieto, cuando tiene miedo o tiene dolor, estas sensaciones también afectarán a la respiración. La respiración puede volverse más rápida, más superficial o incluso puede pararse. Y de este modo ya no puede proporcionar el apoyo que necesitamos. Por ello, el padre Franz recomienda fijar la atención en el presente a través de la percepción de las manos. El giro constante hacia las manos puede experimentarse como un ancla a través de la cual la atención permanece dirigida hacia el presente. Percibir una sola cosa y detenerse en ella sin distraerse es algo que favorece la presencia de ánimo y que conduce a un estado de armonía interior. El padre Franz instruye en el siguiente paso a uno a decir la palabra sí en sus manos mientras exhala. De hecho, entre dos respiraciones deberíamos decir solo una palabra, pensando en el significado de esa palabra. Mirar el significado de la palabra no significa que uno deba empezar a pensar en ella en ese punto, en ese momento. De hecho, en la oración contemplativa, yo miro el significado de la palabra estando en contacto con la palabra. Y si tenemos aquí la palabra sí, con cada exhalación hacia la mano, ruego y presto atención a la resonancia que esta palabra provoca.
Y después de haber adquirido cierta experiencia con el sí, el padre Franz lleva a la ejercitante a meditar con el nombre de María y finalmente con el nombre de Jesús. Y el nombre de una persona representa su identidad, es decir, una conexión directa con la persona. Por tanto, de esta forma conectamos con Jesucristo y entramos en una relación con Él cuando pronunciamos su nombre con una atención silenciosa, es decir, interiormente. En la orientación contemplativa nos acercamos a la presencia de Dios con nuestra atención en el nombre de Jesús. Es posible implicarse en la plegaria, aunque la conexión y la relación con Jesucristo pues falte, no esté, porque se pone en marcha un procedimiento y en este procedimiento uno entra en la meditación y la base que sostiene este proceso es el anhelo de Dios y la voluntad de conocerse, de encontrarse a uno mismo en silencio. Y este anhelo es la fuerza que mantiene y sostiene la meditación incluso cuando surgen dificultades. Ahora quisiera hablar de la actitud interna que es decisiva. Cuando nos abrimos al Espíritu de Dios, dentro de nuestras actitudes interiores, al practicar la presencia, uno se abre a una actitud de escucha. Es una actitud en la que la persona es receptiva. Simplemente escuchar y tener una actitud receptiva hace que el encuentro sea posible. Una actitud de escucha receptiva hace que realmente podamos encontrarnos unos con otros. Y esto también es cierto cuando hablamos de nuestra propia relación con Dios. Lo fundamental de la escucha es la conexión que se establece entre dos personas, entre una persona en la naturaleza, entre una persona y Dios. Y la actitud de escucha permite que esta relación crezca. Pero además de la actitud de estar presente y de estar dispuesto a escuchar, hay otra actitud que también es muy importante. Estábamos hablando antes de escuchar y de gustar desde dentro, pero esto nos lleva también a, a tocar cosas que igual nos duelen o que son más incómodas. Y la pregunta es, ¿cómo manejo entonces lo que está en mí, pero que yo no quiero escuchar porque es desagradable, porque me duele, porque me hiere? Normalmente uno quiere eliminar cualquier idea negativa. En la plegaria contemplativa, todo lo que surge en mí es permitido y puede parecer fácil, pero en realidad eso significa que no encajo las cosas bonitas y agradables, sino las cosas también dolorosas o desagradables. Esta voluntad de aceptar luces y sombras en nombre de Dios hace posible este estado de indiferencia que se puede desarrollar en nosotros y del que habla San Ignacio. Y para hacer frente a la sombra, al lado más oscura, Dios decía, ¿quién quiere seguirme? Tomad una cruz y seguidme. Pues bien, en la meditación esto significa que yo reconozco mi impaciencia, mi tristeza, mi rabia, no como una perturbación que quiero anular, sino simplemente como mis pros personales y como mi cruz personal y sostenerlo
repitiendo el nombre de Jesús, nos abre a la gracia sanadora de Dios. No obstante, cuando una persona veo que, perdón, dice la oradora, queda poco tiempo, así que creo que voy a saltarme una parte. En la oración contemplativa tiene que haber un soltar presa, por así decirlo, para una mejor gloria de Dios. La oración contemplativa no es sobre la mayor gloria de Dios, sino que se trata de dejarme ir, soltar garra para ser más receptiva desde una mayor libertad, desde la risa, desde la confianza, desde la vida. Y cada vez que no estoy autocentrada, cuando no me dejo ir, cuando no suelto esa garra y cuando mis preocupaciones están ahí, pues entonces las cosas no funcionan, se necesita un acto de confianza. Ignacio lo dice claramente, dice que la transformación interior procede no solo de la práctica constante, sino del hecho de soltarse, de fluir desde dentro. Y esto ya tiene que venir desde arriba. Y la oración contemplativa, y este es un punto importante, nos lleva a la experiencia de los límites de nuestras propias capacidades. Pero es precisamente esta experiencia la que nos hace conscientes de hasta qué punto necesitamos la gracia de Dios. Y ahora voy avanzando en mi presentación para llegar a la conclusión. Si alguien pregunta si estos retiros están alineados con nuestros tiempos, yo digo a menudo que sí, porque hoy la gente busca una experiencia personal que le convenza y en la relación con Dios buscan paz y buscan una inmediatez, una sensación de inmediatez. Anhelan un camino interior que les libera de la presión interna. El espíritu de nuestra época es también un espíritu abierto y la apertura necesita urgentemente orientación. El discernimiento del espíritu en el camino espiritual es cada vez más necesario. Por ejemplo, hay multitud de retiros contemplativos que ofrecen contenidos completamente distintos y sería muy útil que pudiéramos hablar de los retiros de ejercicios espirituales de acuerdo con el método del padre Franz Halix, que falleció en Budapest a la edad de 93 años. Hay una estructura de paso a paso, introducción a la plegaria de Dios para unir al hombre y al Creador. Así se produce la redención y la sanación. Y podemos decir que se trata de una comunicación mutua que se produce en silencio y directamente. De la misma manera que se produce un sentimiento interno. Y cito que el amante da al amado, como decía Ignacio, el amante da al amado lo que tiene y se comunica y viceversa, el amante al amante. En esta
oración volvemos constantemente a la presencia de Dios y a su nombre. Es un amor silencioso, dado y recibido libremente, que incluye la alegría y el dolor. Muchísimas gracias.